Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. La Guayana Esequiba o el Esequibo es un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados que la República Cooperativa de Guayana administra como si fuera propio, pero cuya soberanía es reclamada por nosotros los venezolanos. Para hablar de esto de forma muy sencilla, es lo que yo quiero que este programa tenga, para que la gente, la familia Blanco de Barlovento, para que en el barrio Maca de Petare, para que todos los sectores del estado Miranda y de Venezuela que nos ven nos entiendan. Hemos querido invitar al doctor en Leyes y Relaciones Internacionales, además presidente del partido del Movimiento Republicano, Mario Valdés. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado, por su gentileza y todo el equipo periodístico y personal administrativo de esta gran empresa. Mario, ¿cómo es esto? Que ha logrado sobrevivir a la crisis. Aquí estamos y aquí seguimos. ¿Cómo es eso que el Esequibo es nuestro? ¿De dónde están las bases para nosotros decir que el Esequibo es nuestro? Y no sé si nos tenemos que ir a 1777, cuando la Capitanía de Venezuela, o antes, pero danos en forma muy didáctica por qué nosotros decimos que el Esequibo es nuestro y por qué lo estamos reclamando. Sí, en 1977, cuando está la Capitanía General de Venezuela, entonces luego ya en 1810, cuando Venezuela adquiere su independencia, sale pues de ese mundo que nos tenían metidos los españoles y toda esta cosa, y Venezuela se independiza en esa fecha y adquiere todos los bienes que tenía la Capitanía General de Venezuela. Es lo que Simón Bolívar invocó como el utis possidetis iuri, que es que nosotros recibimos todo el territorio tal como lo estaban poseyendo los otros. Entonces, así como lo tenía la Capitanía General de Venezuela, lo recibe la República de Venezuela. Entonces, todo el territorio Esequibo formaba parte de la Capitanía y en consecuencia pasa a formar parte de Venezuela. Por cierto que la Capitanía General de Venezuela era una entidad territorial administrativa del Imperio Español creada por el rey de España, Carlos III, y duró, por supuesto, hasta la independencia de Venezuela. Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? En 1814, Napoleón Bonaparte, en sus guerras y sus luchas, toma dominio sobre España y pone a su hermano, y toma dominio sobre Holanda, sobre el reinado de Holanda, y pone a su otro hermano. Entonces estos países comienzan a sufrir una crisis. En su momento ya pues Napoleón Bonaparte lo apresan, lo llevan a Santa Marta y muere. Estos países ya entonces entran en otra dinámica, otra situación, pero la situación política, económica y social que estaban viviendo era muy grave. Y entonces Holanda vende a Inglaterra la Guyana inglesa, que es lo que conoció como la Guyana inglesa. Y lo que le vende son 22.000 millas, que vendrían a ser 37.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que compra Inglaterra, esa es la Guayana inglesa. Los ingleses contratan a un agrimensor, a un señor británico de apellido Noriega, y él es quien hace el mapa y hace todo el trabajo, y le dice a los ingleses: lo que ustedes compraron a Holanda es esto. 37.000 kilómetros cuadrados que tiene por el este el río Esequibo. Ahora, el río Esequibo pues no puedes cambiarlo, porque eso es un límite natural. Claro. ¿Qué puede un río crecer 10 metros más, 50 metros más? Sigue estando ahí en el 2023. Pero nunca extenderse hacia 159.000 kilómetros cuadrados, que es lo que ellos hicieron. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, ¿qué sucede en esa época? Que Inglaterra tenía la flota de barcos más grande del mundo, y en consecuencia eso les permitía
el expansionismo, el crecimiento, la invasión, y aplicaban lo que se conoce como la patente de corso. La patente de corso era que los ingleses le decían a Sir Walter Raleigh y a todo ese poco de tipos que andaban por el mundo en sus barcos cometiendo tropelías, le decía, mire, ustedes pueden conquistar lo que ustedes quieran, pueden robarse lo que ustedes quieran, puedan matar, puedan hacer lo que ustedes les dé la gana, así para hablar en cristiano, como tú dices que hablemos aquí, y así es como hay que hablar los venezolanos. Entonces ellos hacían eso con una condición: tienen que traerme parte del botín y tienen que traerme territorio. Y es así entonces como con sus embarcaciones ellos se metieron, y entonces bueno, mira, le pusieron la mano a Kuwait, al estrecho de Gibraltar, a Belice, en Guatemala, y aquí en Venezuela, pues, toda esta zona. Ellos ya con esto comienzan a, cuando ya tienen claro que el límite es el río Esequibo y que tienen 37.000 kilómetros cuadrados, que no tienen más, comienzan a hacer mapas para ir ampliando la posicionándose frontera, de un terreno que no era de ellos. Que no era de ellos, que es el territorio de Esequibo, y lo fueron montando. Es entonces cuando en el laudo arbitral, que se firma el laudo arbitral en 1899, se arma el laudo. Los árbitros, entonces, son 2 de Inglaterra, 2 de Venezuela, pero ellos no aceptaron a los venezolanos, además que en ese momento Venezuela también tenía una crisis. Cipriano Castro venía entrando por Carabobo con sus tropas y se cayó de un caballo y estuvo enfermo. Andrade salió corriendo y se fue, y Venezuela se quedó sin nada. Ellos en ese momento también... La conclusión de ahí es que Venezuela no tuvo estábamos indefensos, pero ellos no aceptaban tampoco a los venezolanos porque decían, bueno, que éramos inferiores, que éramos unos sudocas, todas esas cosas pues de descalificativo, y nombran entonces 2 árbitros de los Estados Unidos que representen a Venezuela y un árbitro ruso que supuestamente era el independiente. O sea, 2 árbitros de Estados Unidos con intereses norteamericanos para que representaran los intereses de Venezuela. Y un árbitro ruso para que le ponga orden a esto y tratara de buscar el equilibrio, la equidad, sea ponderado. Este ruso al final terminó siendo que formaba parte de las universidades de Inglaterra, era un hombre de la corona inglesa, claro, y entonces era uno de ellos. Plenamente identificado con los intereses del Reino Unido. Y entonces comienza la manipulación con los 2 norteamericanos, y al final terminan sin fundamento, sin una base conceptual de ninguna naturaleza, sin sustento. Llegan y aprueban entonces ese límite de los 159.000 kilómetros cuadrados. Movieron la frontera, pues, movieron todo. Incluyeron en la Guayana Esequiba. Esto me recuerda un libro que leí, que me regaló mi padre hace más de 40 y 50 años, que se llama Barrón de Redobles por Rancas, que era que de noche, en Uruguay, los capitalistas, los terratenientes de noche movían las cercas, ¿no? Iban moviendo, entonces iban moviendo. Esto sencillamente pues lo hacían con los mapas. Lo hacían con los mapas, pues, ¿no? Tiraban el mapa por aquí. Total que ese mapa lo reformaron como 5 veces y al final quedó eso. Eso allí... Por cierto que esa estrategia la vi yo aquí en Venezuela, cosa que me sorprendió muchísimo un día en la autopista Francisco Fajardo, buhoneros vendiendo el mapa de Venezuela sin la acostumbrada zona en reclamación, que yo desde niño aprendí a ver esa zona con las rayitas, ¿no? Y de repente cuando yo veo ese mapa, yo digo, ¿y este mapa de dónde salió? ¿Quién está vendiendo? Ahora estoy entendiendo, ¿no? Todo eso como una parte de ir preparándonos a los venezolanos para decirnos que eso ya no era nuestro. Es que nosotros nacimos con ese reclamo, ya ese reclamo estaba. Entonces allí donde uno de los 2 norteamericanos, Mayek, que era pues un estudioso, era un hombre formado, al final la conciencia no lo dejaba tranquilo y él en su bufete preparó un testimonio echando el cuento de cómo Venezuela fue despojada de 159.000 kilómetros cuadrados. Y como él votó a favor de eso, él dejó este testimonio con una condición: cuando yo muera hagan público esto. No lo quiso ser revivo. No quería pues correr con eso. Entonces, después que él muere, entonces es allí donde viene Venezuela. Y eso lo tenemos nosotros. Sí, claro, eso es lo que permitió que en 1960 el canciller venezolano
se presentara en el gobierno de Rómulo Betancourt y solicite el reclamo formal. Entonces, mire, un momentico, que esto es un despojo, esto me lo robaron, yo pido una revisión de esta sentencia, este laudo arbitral fue manipulado y aquí están las pruebas de uno de los firmantes, de sus participantes. Y entonces claro, echa todo, es una prueba relata contundentemente lo que ahí pasó. Por eso que nosotros rechazamos ese laudo arbitral de París. Así es, y entonces en 1966, bueno, entonces también vienen todos los países, la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, los Estados Unidos allí también, y entonces presionan a Inglaterra para que Inglaterra llegue al acuerdo con Venezuela y firmen el famoso acuerdo de Ginebra. El acuerdo de Ginebra entonces contempla todo un esquema de cómo buscar la solución pacífica, negociada a través de un buen oficiante, que lo establece el artículo 33 de las Organizaciones Unidas, que es buscar a alguien que sea capaz de buscar eso. Eso se hizo en Venezuela durante mucho tiempo y se estuvo trabajando en ese sentido. Ahora bien, ahí hay un hecho interesante que tiene que ver, después de firmado el laudo arbitral, Inglaterra, porque ¿qué es lo primero que le dijeron? Mira, como ustedes son un imperio, ustedes le robaron ese terreno a Venezuela y le están quitando 1/3 de su territorio nacional. Entonces ellos se sentían incómodos ante la comunidad internacional y le dieron, 3 meses después, le dieron la independencia y nace la República Cooperativa de Guyana. Y entonces ellos le ceden a Guyana pues todo, los 37.500 kilómetros cuadrados, más los 159.000 kilómetros del laudo arbitral, que está en ese momento, cuando ellos entran, está ya en la reclamación. Entonces comienza eso. Claro, Inglaterra lo hace para evitar que le siguieran diciendo, tú estás perjudicando al menor, al más débil. Claro. Y entonces ellos invierten la carga, se salen y dejan a los más débiles, que en este caso es la naciente república, con Venezuela, que bueno, que ya era una potencia mundial en petróleo, tenía PDVSA, era una fuerza política que estaba insurgiendo. Entonces ahí pasa Venezuela a ser el malo y el underdog, como dicen los americanos, Guyana. Se invierten los papeles. Se invierten los papeles. Esto estuvo funcionando y Venezuela con Guyana tenía una excelente relación. Y a mí me da mucha cosa la declaración ayer de ellos, porque Venezuela los ayudó mucho, todos los gobiernos que tuvimos nosotros desde el 66 para acá, había una negociación, entonces había un trueque, Venezuela les daba petróleo, Venezuela les daba productos, les pagaba, ellos les vendían la agricultura, ganadería y las cosas que tenían allá, pues, y eso. Pero claro, 8 o 9 años atrás, cuando entran las empresas petroleras, el mundo comienza a cambiar para ellos. Entonces, cuando viene la ExxonMobil, que es una de las capitanas ahí, que forma parte de las 15 transnacionales petroleras, y descubren que hay una reserva petrolera inmensa, tan grande, de las mayores del mundo, llegan y se amarran con los guyaneses y comienzan a plantear el desconocimiento del Acuerdo de Ginebra, claro, y llevarse esto para la Corte Internacional de Justicia. De hecho, ahí está demostrado, ellos pagaron los primeros $20 millones a los abogados para que comenzaran a hacer los estudios, y así sucesivamente. Una de las razones que Venezuela tiene que seguir, y nosotros todos los venezolanos, es que no podemos permitir que nos despojen el territorio. Yo vengo diciéndole a todos los venezolanos, mira, aquí no se trata de un problema de distingos políticos, claro, aquí hay que poner el personismo a un lado, claro, no se puede ser mezquino, claro, no se trata de que esto es un problema del gobierno, no, esto es un problema de todo, esto es un problema de Estado. Y eso viene en función de que el gobierno está convocando un referéndum para el 3 de diciembre, sí, donde tiene 5 preguntas que ya vamos en la segunda parte, vamos a establecer a leer las preguntas, y entonces bueno, hay posiciones de sectores de oposición que dicen que esto es un acto del gobierno para reunificar a su dirigencia, producto de las primarias, bueno, todo un análisis político, y hay una posición del gobierno que dice que esto no es ningún acto político, que es un acto nacionalista de un territorio que siempre ha sido nuestro. Sí. Pero vamos a ir al corte de publicidad y al regreso entonces vamos a hablar, en esta segunda parte, vamos a hablar entonces de ese referéndum
y de esas posiciones políticas que requieren un análisis. Vamos al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el doctor en Leyes y Relaciones Internacionales, además presidente del partido Movimiento Republicano, doctor Mario Valdés. Y hacíamos un análisis sencillo, porque queremos que todas las personas lo entiendan, de todo este recuento, porque Venezuela dice que ese territorio, el territorio Esequibo es nuestro, y cuál es la posición de Guyana, y cuál es la posición de nosotros, y cuáles son los acuerdos que nosotros reconocemos, y cuáles son los acuerdos que ellos pretenden reconocer para despojarnos de ese territorio. Pero llegamos al análisis político, llegamos al análisis, el gobierno está convocando, Mario, un referéndum consultivo, tiene 5 preguntas sobre si la gente está o no está de acuerdo con el laudo arbitral de París, si está de acuerdo con lo que debemos reconocer de Ginebra, el acuerdo de Ginebra, etcétera. 5 preguntas que están. Y he escuchado diferentes sectores de oposición con diferentes opiniones. Sectores, por ejemplo, escuchaba el denominado ADN Resistencia, que dirige Ramos Alud, diciendo, mira, nosotros, el Esequibo es nuestro, y punto, y no necesitamos tener ningún referéndum, y los veo distanciándose de la participación del referéndum. Y así he visto varios partidos que, bueno, se distancian de la participación del referéndum por un lado, y por otro lado he visto algunos partidos agrupados en la Alianza Democrática que dicen, no, mira, esto no es un tema político, como lo está planteando el gobierno, esto es un tema venezolano, esto es un tema que el Esequibo es nuestro y que tenemos que dar la lucha, entonces vamos a unificarnos. ¿Cómo lo estás viendo tú como presidente también de un partido nacional? Sí, mira, Guatemala hizo ahora con respecto a Belice un referéndum en Guatemala y los guatemaltecos participaron. Y donde se haga un referéndum que tenga que ver con los intereses de una nación, todos debemos participar. Aquí no se debe ser mezquino, aquí no se debe ser personalista. Sí, no se debe trasladar la lucha política permanente, equivocada, errada o acertada que podamos tener en un momento determinado en una situación de Estado, una situación de esta naturaleza, donde está demostrado ante el mundo que Venezuela le robaron, le quitaron 159.000 kilómetros cuadrados. Entonces yo no me puedo quedar tranquilo como venezolano y yo voy a decir, no, porque la Constitución Nacional dice que eso es de Venezuela, entonces yo no tengo más nada que hacer. No. Eso es indiferencia. Entonces yo me imagino que igual tratarán a los hijos, yo me imagino que igual tratarán a la familia, yo me imagino que igual tratarán a la esposa. Son unas personas que actúen así. No pueden ser unos ciudadanos de bien y unos ciudadanos que tengan pertenencia, sentido de pertenencia en sus cosas. Entonces yo creo que aquí, además, esto no lo está convocando el gobierno. Esto fue una iniciativa de la Asamblea Nacional, que está conformada por gente del gobierno y gente de las oposiciones. Y lo está llevando adelante el órgano que tiene que llevarlo, que es el Consejo Nacional Electoral. Aquí yo no he visto, a mí no me ha convocado el PSV para ninguna reunión. Me convoca el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral está haciendo una campaña institucional con respecto a... Ahora fíjate, quienes critican este referéndum dicen que no es vinculante, que no va a servir para nada, que la Corte Internacional de Justicia no lo va a tomar en cuenta. Tú como abogado, ¿cuál es tu opinión de eso? Porque también veo, mira, uno que periodista, analista, también veo a Guyana torpedeando a nivel internacional, pidiendo que paren el referéndum. Entonces, bueno, si no es vinculante, si no sirve para nada, ¿por qué entonces Guyana está actuando en contra del referéndum? Mi pregunta es, ¿por qué hacerle el juego a Guyana? Mi pregunta es, ¿por qué ponerme de espalda a los intereses de la nación para hacerle el juego a los guyaneses? Pero ¿sirve para algo desde el punto de vista legal? Primera pregunta. Eso podrá o no servir
y no tiene por qué ser vinculante con lo que está en la Corte Internacional de Justicia. Pero la pregunta que deberían hacerse los que están en contra del referéndum es, si esto no sirve, ¿por qué Guyana y su presidente han ido a la Corte Internacional de Justicia a solicitar medidas de suspensión de este referéndum que nosotros estamos convocando? Bueno, el gobierno además, yo lo estoy convocando, el movimiento republicano lo está convocando, los partidos políticos, todos, las asociaciones de vecinos, las instituciones, las ONG están metidas en eso, y eso es correcto. Entonces, si a ellos no les interesa, es porque esto los golpea, y esto, yo estoy muy de acuerdo, porque esto exacerba nuevamente, y repito, el sentido de pertenencia, el nacionalismo, el sentir que somos venezolanos y que defendemos lo nuestro. Y eso es así. ¿Puede la Corte Internacional de Justicia detener este referéndum desde el punto de vista legal? La Corte Internacional de Justicia no tiene por qué meterse en esto, porque esto es un problema privado, esto es un problema muy propio de los venezolanos, que sencillamente lo que se está haciendo es motivar a la población, a la ciudadanía, que tenemos esta situación, que estamos reclamando lo que es nuestro. Y de eso se trata. Aquí no se trata de más ninguna otra cosa. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, en mi opinión, y ahora como más o menos conocedor o estudioso del tema, pues, para no decir cosas que tampoco puedan caer mal, ese tribunal pudiera aplicar lo que establece el Acuerdo de Ginebra. Eso sería extraordinario. ¿Qué sería eso? Un arbitraje, especie de una decisión de un arbitraje, pero una decisión de la Corte, porque las partes no se han puesto de acuerdo. Y lo que ha dicho ayer el presidente de Guyana es muy grave, porque él ha dicho que no hay diálogo. En días anteriores dijo, no cedemos un centímetro de tiempo en territorio. Se acabó. Bueno, se acabó para él. Es lo que él dice. Los venezolanos seguimos en el diálogo. Pero yo igualmente le vengo haciendo un llamado al presidente de la República, que todas las cartas están echadas sobre la mesa. Y vengo sosteniendo desde hace unos 9, 10 años en los medios de comunicación que Venezuela y el gobierno debe militarizar las fronteras. Los militares hay que sacarlos de los cuarteles, hay que meterlos en la frontera venezolana. Nosotros debemos llevar, además de los venezolanos que se encuentran en Guyana, por lo menos unas 50.000 familias de Venezuela y meterlas en Guyana y agarrar 5 espacios y construir allí, construir las viviendas adecuadas, con escuelas, con liceos, con hospitales, con tractores, con maquinaria, con todos los implementos, porque eso es una zona agrícola, es una zona por excelencia, y allí se pudiera entonces Venezuela comenzar a poblarlo. Hay un gran amigo mío, y que fue tu amigo también, que fue don Pompeyo Márquez. Pompeyo Márquez, cuando fue ministro de Frontera en el último gobierno de Caldera, él planteó algo de esta naturaleza, lo que yo digo, él tenía una teoría que era la población de la frontera, y eso es correcto. Ahora, ningún gobierno lo ha hecho. Aquí más bien lo que se ha hecho desde Pérez Jiménez para acá es traerse la gente de los pueblos, y hemos visto cómo han abandonado la cría, la agricultura y todo eso, y la gente se viene para Caracas, y entonces tenemos todo el cordón de Caracas que en años, muchísimos años atrás, eran unas colinas verdes, y hoy todos son unos ranchos y son casas, porque la gente se viene en búsqueda de mejor calidad de vida para la ciudad, porque en la gran ciudad, porque en los pueblos, en sus ciudades no se la dan. Pero sin embargo aquí hay que comenzar con una política de población. Entonces, fíjate, de lo que tú estás diciendo, el gobierno debería. Si yo fuese presidente de la República, yo tuviese un plan de acción. El gobierno debería poblar y militarizar la frontera. Esequibo. Sí, cómo no. Claro. Eso es lo que tú estás planteando. Sí, claro. Porque ¿eso no conduciría a una guerra? Eso no conduce a nada, porque tú estás dentro de tu territorio. Y sencillamente tú dentro de tu territorio tomas posesión de tus cosas y impides que a ti te sigan. No puedes, estos tipos guyaneses por el camino que van, fíjate tú lo que están haciendo, Emilio. Ellos pretenden cerrarnos la salida al Atlántico. Es decir, que toda la comercialización de Venezuela, con todos los minerales del estado Bolívar, de Monagas, del Tamacuro, entonces, bueno, esa salida al Atlántico va a estar controlada por ellos. Pero entonces vienen también por el delta del Orinoco. El delta del Orinoco es una inmensidad y una riqueza. Ya están licitando
No, pero o llamaron a licitación zonas que están en territorio venezolano frente al delta de Macocro. Ellos están haciendo disposición de minerales que se encuentran en aguas y en territorios de Venezuela. Ahora, todos esos contratos petroleros y de toda naturaleza que ellos han firmado son nulos, son ilícitos, son delincuenciales. El gobierno venezolano tiene que salirle el paso a eso. No puede Venezuela permitir que sigan contratando, que contraten sobre los 37.000 kilómetros cuadrados que tienen ellos. ¿Y qué alternativa tiene Venezuela? Porque mira, uno viendo las declaraciones y lo que ha salido de la Corte Internacional de Justicia, yo pudiera adelantar que le van a dar la razón a Guyana. Bueno, es muy probable. Entonces, ¿qué alternativas tenemos después que eso pase? Bueno, Venezuela tiene derecho de seguir recurriendo ahí todavía, porque en este momento lo que se está delimitando son los límites y esto. Pero ahí hay un tema que hay unos tratados internacionales firmados sobre las aguas. Eso es muy importante y eso todavía no está en discusión ni está en juego. Eso vendrá. Y Venezuela tendrá que seguir planteando el tema de sus 159. Por eso yo creo, yo no soy de los que cree que la Corte Internacional de Justicia va a tomar una decisión por muchas presiones que estén haciendo, los intereses económicos que están allí, están metiendo cualquier cantidad de miles de millones de dólares. Ahí está la clave, Mario, ahí está la clave. Esto es un tema de geopolítica, esto es un tema de intereses internacionales, esto no es un tema de justicia. No, está bien. Que Venezuela tradicionalmente merece ese territorio. Aquí no se está valorando nada de eso. Es verdad, y sobre todo tienen una... Aquí es quién se va a quedar con el oro, quién se va a quedar con el petróleo, quién se va a quedar con todas las riquezas que tienen en esa zona. Es que Venezuela tampoco está desguarnecida. Si bien es cierto, y usted lo ha dicho, mi querido Emilio, esto es un tema de la geopolítica. Venezuela también está jugando, porque Venezuela tampoco es que está sola. Si bien es cierto que todo un conjunto de países que tienen sus intereses metidos hoy en Guyana, con las transnacionales de la explotación para la exploración y la explotación petrolera, Venezuela también tiene su aliado. Entonces es allí donde yo sostengo que es que Venezuela también debe contratar con ellos. Pues, por ejemplo, ¿cómo hace una transnacional que ha contratado esa explotación y que tiene esa millonada de dólares insegura? Porque tampoco eso está seguro, porque eso sigue estando sujeto a los reclamos de Venezuela. ¿Qué sería lo mejor para ellos? Bueno, que Venezuela también los llame a contratar y contrata con las dos partes, y eso permitiría entonces, pudiera permitir a ese tribunal de la Corte Internacional de Justicia tomar una decisión con equilibrio, con ponderación, dentro del marco del Acuerdo de Ginebra. Yo soy de los que cree que la decisión viene dentro del marco del Acuerdo de Ginebra. Es que cuando tú negocias buscas un equilibrio. O sea, tú das algo y la parte con la que estás negociando da algo, pero aquí Venezuela está dando todo y no está recibiendo nada. No es que está dando Venezuela todo, a Venezuela se lo están quitando. Venezuela no ha dado nada. Aquí han dicho, no, que si Chávez dijo en una oportunidad. Yo recuerdo bien las declaraciones de Chávez. Chávez no dijo que se cogieran el Esequibo. Chávez dijo sobre el territorio de los guyaneses, como él hablaba y hablaba tanto, sobre el territorio de los guyaneses, yo no me opondré a que ellos hagan su desarrollo sobre el territorio de ellos, sobre los 37.000, pero no sobre los 159.000. Eso no ha estado en ninguna parte. Además, nadie cede nada si no firma. Bueno, son habladeras, pues. Eso igual que yo vengo aquí a decirle a usted que la voz, usted me dijo un día que era mía, pero ¿dónde están los papeles? Eso es igual. Entonces, esos son argumentos que buscan los que no quieren meterse en el tema del referéndum. Esos son argumentos maniqueos, esos son unos argumentos que a uno que conoce este tema sabe que le da vergüenza. Eso. Muchísimas gracias, doctor Mario Valdés. Un mensaje final, un minutico que nos queda para todos los venezolanos que están pendientes de este tema, porque este es un tema que se viene abordando, por supuesto, desde 1700, y desde la independencia de Venezuela en 1810, se viene hablando de estos territorios, y bueno, yo crecí con un mapa, con unas rayitas, y ahora veo el mapa sin las rayitas, y entonces quiero decirle a mis hijos, mira, ese no es el mapa de Venezuela, el mapa de Venezuela tiene ahí una parte que estamos nosotros reclamando. Un mensaje para todas esas personas que nos escuchan y que nos ven. Ciudadanos venezolanos,
En nombre del movimiento republicano, los conmino, los invito a que no se queden en su casa siendo de alguna manera cómplices del despojo que se le está haciendo a Venezuela. Hay que salir al referéndum. El referéndum es de todos los venezolanos, el referéndum no es del gobierno. Nosotros no somos gobierno, pero nosotros somos venezolanos y estamos todos trabajando para que Venezuela cambie, para tener un gobierno mejor. En eso estamos nosotros haciendo. Entonces yo los invito para que el 3 de diciembre vayan y manifiesten su apoyo a eso. Sería, imagínese usted la contundencia en el mundo que tendría que 20 millones, 25 millones de venezolanos estén respaldando el diferendo, estén sosteniendo que eso es de Venezuela y que todos nosotros estamos reclamando eso. Eso tiene un efecto. No lo tendrá vinculante, como se ha dicho, que ¿por qué? No, a nosotros eso, el tema vinculante no nos interesa la opinión. Y la opinión internacional surte más efecto que una cuestión que sea vinculante, porque entonces sale a decirle a los 15 magistrados que están allí, diciéndole, mire, tengan cuidado con la decisión que tomen, porque ustedes saben que en 1899 le despojaron a Venezuela, y lo reconoció Inglaterra, y lo reconoció la República de los guyaneses, fundada en 1966, con el Acuerdo de Ginebra. Entonces el Acuerdo de Ginebra es lo que hay que aplicar. Aquí, y ya termino con esto, la Corte Internacional de Justicia en ningún momento debió haber admitido la demanda presentada por los guyaneses, porque el primer requisito que establece esos acuerdos es que las dos partes estén de acuerdo en ir a ese tribunal, y ellos lo hicieron de manera unilateral, lo hicieron a espaldas de Venezuela, y Venezuela en ningún momento daba el consentimiento para ello. Por lo tanto, en derecho, cuando al final, tenga cuidado usted, y si al final la decisión de la Corte Internacional de Justicia en Derecho sea declarar la inadmisibilidad de ese recurso planteado y deja el tema como está y lo remite al Acuerdo de Ginebra, que es quien debe y donde está la fórmula de solución del problema. Esa sería la mejor solución. Entonces, sería la solución. En derecho es la solución. Muchísimas gracias, doctor Mario Valdés. Con esas palabras nos despedimos, recordándole a las personas que se conectaron tardíamente que Conversando con Emilio, lo encuentran en YouTube, ustedes colocan ahí Conversando con Emilio y encontrarán este programa y todos los que hemos hecho sobre este tema tan importante para nosotros los venezolanos. Será hasta otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.